Atado a la silla eléctrica, el prisionero cerraba los ojos y escuchaba el crujido de los cables siendo ajustados. La muerte parecía respirar en su cuello, segura, inevitable. Entonces, una niña envuelta en una luz suave apareció frente a él y dijo: «Dios me mandó para salvarte». Él no lo creyó pensando que estaba alucinando, hasta que la silla fue activada 7 veces y no sintió ni cosquillas. El sonido metálico de las cadenas retumbaba en la sala silenciosa, mientras Daniel Moreno era sujetado con fuerza a la silla eléctrica. 15 años. 15 años de rejas, de noches interminables, de gritos en la oscuridad de la prisión, acusado por la muerte de una niña que él juraba jamás haber cometido. Y ahí estaba, a punto de ser ejecutado como un monstruo, mientras el verdadero culpable respiraba libre, tal vez incluso continuando con sus maldades en algún lugar. El corazón de Daniel golpeaba contra su pecho como si quisiera escapar, pero sus ojos, llenos de lágrimas, miraban el techo frío, murmurando en voz baja: «No puede terminar así, no de esta manera». Cerró los ojos por un instante y dejó que su mente divagara. El rostro de aquella niña inocente, a la que ni siquiera conocía, aparecía en su memoria como un fantasma que no lo dejaba descansar. «Dios mío, estoy muriendo por algo que no hice, y nadie lo sabrá». Su respiración era corta, entrecortada por la angustia de una vida robada por la injusticia. Los guardias murmuraban entre sí, comentando sobre la larga espera del caso más polémico del Estado. Daniel, sin embargo, solo podía pensar en el tiempo perdido y en el silencio de quienes nunca le creyeron. Fue entonces cuando sucedió. Un resplandor dorado comenzó a pulsar en el aire, justo frente a sus ojos. Al principio, Daniel pensó que era su mente jugándole una mala pasada, pero la luz tomó forma, revelando a una niña de unos 7 años, translúcida, como hecha de niebla y sol. Su ropa desgastada ondeaba como si hubiera viento en ese lugar, y sus ojos, serenos y profundos, lo miraban con una dulzura que él no veía desde hacía décadas. Daniel abrió mucho los ojos, susurrando: «¿Quién eres? ¿De verdad estás aquí?». La niña se acercó, posando su mano luminosa sobre el brazo de él. El toque, aunque no físico, le calentó la piel. «Tú no deberías estar aquí, Daniel. Dios me envió para salvarte». Él sacudió la cabeza en desesperación, con lágrimas resbalando. «¿Salvarme? Mírame, ya estoy condenado. Va a empezar en segundos, ya no hay tiempo». Ella inclinó el rostro con serenidad y respondió: «Para Dios nunca es demasiado tarde». Su voz resonó de un modo sobrenatural, como si viniera de dentro y de fuera al mismo tiempo. Los guardias intercambiaron miradas extrañas. Uno murmuró: «Míralo, ya empezó a delirar, siempre pasa así antes del final». Otro añadió: «La mente no soporta la presión de la muerte». Daniel los oyó, pero no le importó. Con lágrimas en el rostro, susurró a la niña: «¿Y si solo es cosa de mi cabeza? ¿Y si no eres real?». Ella solo sonrió, y luego desapareció, dejando el aire frío y vacío a su alrededor. Daniel suspiró hondo, convencido de que estaba alucinando. «Es esto. Se acabó», murmuró, cerrando los ojos. El verdugo presionó el botón. La sala estalló en chispas y el olor a ozono invadió el aire. El cuerpo de Daniel debía retorcerse en agonía, pero nada, ningún grito, ningún temblor, ni siquiera un cosquilleo. Abrió los ojos, jadeante, sin creerlo. «¿Qué está pasando?», murmuró, sintiendo solo el peso de las correas, pero no la corriente que debería destruirlo. Los técnicos, aterrados, revisaron el panel. «Verifiquen el voltaje», gritó uno. «¡Está funcionando!», respondió otro. El botón fue presionado de nuevo. Segunda vez, tercera, cuarta, séptima. El cuerpo de Daniel seguía intacto, sin marcas, sin dolor, simplemente vivo frente a la muerte. El pánico se apoderó de la sala. Los guardias se miraban unos a otros, atónitos, incapaces de creer lo que presenciaban. Uno de los ingenieros golpeó el equipo
y probó los cables sueltos. Las descargas funcionaban perfectamente, chisporroteando en el aire. Pero cuando estaban conectados a Daniel, era como si la electricidad se inclinara ante él impotente. «Esto es imposible. Esto no existe», gritó uno de los técnicos. Daniel, aún atado, miraba a su alrededor con la respiración acelerada, repitiendo en voz baja: «Debería estar muerto, debería estar muerto». Después del 7º intento, no quedaba nada más por hacer. El director de la prisión, con el rostro pálido, declaró con voz temblorosa: «Ejecución suspendida». «Llévenlo de vuelta a su celda». Las cadenas fueron retiradas y Daniel, en estado de shock, caminaba escoltado. Sus rodillas temblaban, no de miedo, sino de incredulidad. Mientras atravesaba el estrecho corredor, la imagen de la niña con el resplandor dorado no salía de su mente. «Ella existió. Sé que existió», murmuró, llevándose consigo la certeza de que aquello era solo el comienzo de algo que aún no comprendía. Esa noche, acostado en la litera estrecha de su celda, Daniel Moreno no pudo cerrar los ojos. Las cadenas invisibles del recuerdo de la niña aún lo aprisionaban. El resplandor dorado, la voz serena diciendo que para Dios nunca era tarde, todo giraba en su mente como un enigma sin respuesta. Se volteaba de un lado a otro murmurando: ¿fue real o solo mi desesperación? El silencio de la prisión era interrumpido únicamente por el chirrido de los barrotes y el suspiro pesado de los otros condenados. Pero para Daniel, el mundo estaba a punto de abrirse en algo que iba más allá de la razón. Finalmente, vencido por el cansancio, se quedó dormido. El sueño no tardó en llegar. Un campo abierto se desplegó frente a él, con el pasto moviéndose bajo una brisa suave, como si la misma naturaleza respirara. En el centro, sentada sola, estaba la misma niña. Su ropa desgastada ahora parecía aún más etérea, y el resplandor a su alrededor era más intenso, como si viniera de adentro. Daniel, vacilante, se acercó, sintiendo sus pies hundirse levemente en el suelo húmedo de aquel lugar. ¿Tú volviste?», dijo con la voz quebrada. La niña levantó el rostro, y en él había una mezcla de tristeza y firmeza. «Volví porque aún no ha terminado, Daniel». Él tragó saliva, con los ojos llenos de lágrimas, sin saber si tenía fuerzas para escuchar. «¿Qué quieres de mí? No basta con que haya sobrevivido a lo imposible. ¿Qué más puede suceder?». La niña se inclinó levemente hacia adelante, como si quisiera susurrarle algo solo a él. Sus labios se movieron despacio, y las palabras salieron como un susurro que lo atravesó por dentro. «Álvaro, calle 15, número 417». El sonido retumbó como un trueno en el campo vacío. Daniel abrió mucho los ojos, repitiendo en voz baja: «Álvaro, calle 15, número 417». Intentó acercarse más, pero la niña retrocedió con expresión seria. «Debes recordarlo, debes contarlo». Él cayó de rodillas con el corazón acelerado, suplicando: «Pero no entiendo. ¿Quién es él? ¿Por qué esa dirección? ¿Qué esperas que haga preso aquí adentro?». La niña solo respondió: «La verdad está ahí, y no estás solo». Antes de que pudiera preguntar más, el viento sopló fuerte y el escenario comenzó a desvanecerse. La niña se desmaterializaba frente a él, como si estuviera hecha de polvo dorado arrastrado por la brisa. Daniel intentó extender la mano, gritando: «Espera, no te vayas aún, dime qué hacer». Pero ya era tarde. El campo se apagó y fue arrastrado de regreso a la celda húmeda y fría. Despertó jadeando, cubierto de sudor, con el corazón desbocado. Se sentó en el colchón delgado, pasando las manos por su cabello despeinado. «Álvaro, calle 15, número 417». Repetía en voz baja, como quien intenta fijar un código secreto. Su mente latía entre la duda y la certeza. No era un sueño común, no podía serlo. Las palabras de la niña resonaban como una orden divina que no podría ignorar. Por primera vez en 15 años,
sentía algo que le parecía demasiado distante de la vida tras las rejas. Esperanza. Pero junto con ella venía el miedo, un miedo punzante, de que remover el pasado pudiera ser aún más doloroso que la injusticia que ya cargaba. ¿Y si nadie me cree? ¿Y si es solo otra ilusión?, pensó, abrazando sus rodillas contra el pecho. Aún así, había una chispa dentro de él que no se apagaba, la certeza de que debía contárselo a alguien. A la mañana siguiente, ya sabía a quién confiarle esas palabras. A la mañana siguiente, Daniel Moreno despertó con los ojos cansados, pero con la mente pulsando en un único pensamiento. Álvaro, calle 15, número 417. Esas palabras no salían de su cabeza, repitiéndose como un mantra que no había pedido, pero que ahora lo consumía. Sabía que nadie creería en algo proveniente de un sueño, mucho menos cuando todos lo consideraban un hombre condenado y delirante. Pero había una persona que siempre se había mantenido firme a su lado, incluso cuando todos dudaron: la abogada Adriana Ramírez. En cuanto la vio en el horario de visitas, con su portafolio de cuero y su expresión decidida, no dudó. Adriana, necesito contarte algo. Soñé con ella, la niña, y me dijo un nombre, una dirección. Adriana puso el portafolio sobre la mesa y lo miró con seriedad. Ya estaba acostumbrada a las historias inverosímiles que surgían en el corredor de la muerte, pero había algo distinto en los ojos de Daniel. ¿Un sueño?, preguntó arqueando la ceja. Sí, pero no era solo eso. Fue real, lo juro. Era como si estuviera ahí conmigo. Dijo un nombre, Álvaro, y luego me dio una dirección. Calle 15, número 417. Adriana respiró hondo, cruzó los brazos y se apoyó en la silla intentando procesar. ¿Entiendes lo que me estás pidiendo? ¿Que investigue una dirección basándome en una visión que tuviste en un sueño? Daniel se inclinó hacia adelante, con la voz temblorosa pero firme. Adriana, siempre creíste que había algo mal en mi caso. ¿Y si este es el camino que faltaba? No tengo nada más que esto. La abogada lo miró durante largos segundos. Había en Daniel una llama que no veía desde hacía años. No estaba simplemente hablando. Estaba implorando, y no era un delirio vacío. Era como si su vida dependiera de esa investigación. Finalmente, Adriana suspiró y respondió: Está bien, lo revisaré. Pero si resulta ser otro callejón sin salida, tienes que prometerme que no te aferrarás a ilusiones. Daniel asintió emocionado. Lo prometo. Pero por favor ve, siento que la verdad está allá afuera. Horas más tarde, Adriana estacionaba el auto frente a la calle 15, número 417. El barrio era antiguo. Las casas parecían guardar secretos en las grietas de sus paredes y en el silencio pesado de las calles. Al tocar el timbre, una anciana abrió la puerta con cautela. Sus ojos llorosos y su cuerpo frágil delataban años de peso en la conciencia. «Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, señora?», preguntó Adriana con delicadeza. La mujer dudó, pero respondió en voz baja: «Soy Ernestina. Vivo aquí desde hace muchos años. ¿Qué desea?». Adriana respiró profundo y respondió: «Soy abogada. Represento a Daniel Moreno, acusado de un crimen terrible que él insiste en que no cometió. Necesito preguntarle, ¿ese nombre, Álvaro, le dice algo? ¿Puede tener alguna relación con este caso?». El efecto fue inmediato. Ernestina palideció, llevándose la mano a la boca como si hubiera recibido un golpe invisible. Las lágrimas brotaron sin que pudiera controlarlas. «Álvaro, mi hijo», susurró con la voz quebrada. Adriana se acercó intentando calmarla. «No quiero lastimarla, señora. Solo necesito entender. ¿Qué sabe de él? ¿Puede contarme?». La mujer tambaleó hasta una silla, se sentó con las manos temblorosas y entre sollozos dejó escapar: «Aquella noche regresó a casa, cubierto de sangre. Le pregunté qué había pasado, pero él solo dijo que nadie jamás lo atraparía. Yo
Yo callé. Tuve miedo. Y escondí todos estos años. Adriana sintió el corazón dispararse. Lo que antes era solo un hilo de esperanza, empezaba a transformarse en prueba concreta. Ernestina, secándose las lágrimas, se levantó con esfuerzo y fue hasta un viejo armario. Después de unos minutos, regresó con una caja de cartón gastada, cubierta de polvo. «Todo está aquí», dijo entregándosela a Adriana como quien se deshace de un peso insoportable. La abogada la abrió con cuidado. Dentro encontró cartas amarillentas, cintas grabadas y en el fondo una confesión escrita a mano. Las palabras de Álvaro eran claras, detalladas, imposibles de negar. Describía el crimen, las circunstancias e incluso cómo manipuló testigos para incriminar a otro hombre. El impacto fue devastador. Adriana sintió los ojos humedecerse al comprender el peso de lo que tenía en sus manos. «Dios mío, Daniel tenía razón todo el tiempo», murmuró. Ernestina, con voz baja y la culpa reflejada en el rostro, completó: «Lo sabía, sabía que él no era culpable. Pero tuve miedo de perder a mi hijo, miedo de la vergüenza, y dejé que un inocente pagara por lo que él hizo». Con cada palabra, Adriana sentía la urgencia del tiempo corriendo en su contra. Sabía que ahí estaba la clave para revertir una condena injusta, pero también la chispa de un peligro mucho mayor. Con las manos firmes pero el corazón en llamas, Adriana cerró la caja y la abrazó contra el pecho. «Gracias, doña Ernestina. Prometo que usaré esto para corregir el error». La anciana, entre lágrimas, solo asintió, como si al fin se sintiera aliviada de compartir un secreto que la había consumido durante décadas. Al salir de esa casa, Adriana sintió el viento frío golpear su rostro, pero dentro de ella ardía algo completamente distinto: la convicción de que estaba a punto de remover un pasado tan peligroso como revelador. Adriana Ramírez volvió a casa con la caja de cartón apretada contra el pecho, como si llevara dentro un corazón ajeno latiendo. Cada paso parecía pesar más que el anterior, y los ojos llorosos de Ernestina seguían vivos en su memoria. Al entrar en su oficina improvisada, Adriana cerró la puerta con llave, puso la caja sobre la mesa y respiró hondo. El silencio del lugar contrastaba con la tormenta que rugía dentro de ella. Con manos temblorosas, comenzó a sacar los objetos uno por uno, como quien desvela un secreto que nunca debió guardarse. Cada carta amarillenta, cada cinta grabada, cada palabra escrita por Álvaro, latía como una confesión ardiente. Encendió la grabadora antigua y escuchó la primera cinta. La voz ronca de un joven resonó en la habitación. «Nunca lo descubrirán. Ya dejé todo como quería. Él pagará por mí y nadie sospechará». El corazón de Adriana se aceleró. Las palabras no eran solo confesiones, eran flechas directas contra la injusticia que Daniel había sufrido. Luego abrió un sobre y encontró un manuscrito detallado. El papel estaba amarillento por el tiempo, pero la tinta aún gritaba la verdad. «Aquella noche no resistí, no soporté su mirada. Hice lo que hice, pero nadie me atrapará. La culpa será de él». Adriana cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. Daniel había cargado durante 15 años con un crimen que no le pertenecía, mientras el verdadero culpable vivía impune. El tiempo parecía haberse detenido mientras Adriana organizaba cada prueba en orden cronológico. Hizo pilas de documentos, numeró las cartas, digitalizó los audios. La sala estaba cubierta de papeles, notas adhesivas y apuntes que parecían gritos impresos en hojas. Con cada detalle revelado, la indignación crecía en su interior. Lo destruyeron. Manipularon testimonios, fabricaron mentiras y a nadie le importó mirar 2 veces, murmuró casi llorando mientras pasaba los dedos por los documentos. Pero junto con el dolor había una chispa de determinación. «Ahora, Daniel, ahora tendrás voz». Al final de esa maratón emocional, Adriana ya tenía en sus manos un dossier sólido, imposible de ignorar. Pruebas concretas, confesiones,
líneas de tiempo que coincidían con las fechas oficiales. Sabía que el siguiente paso sería presentar todo ante un juez y reabrir el caso. Con el corazón acelerado, programó una audiencia, reuniendo cada evidencia en una carpeta negra que parecía pesar como plomo. Pero antes de que pudiera permitirse respirar aliviada, lo inesperado sucedió. El teléfono fijo de su casa sonó. El ruido cortó el silencio como una cuchilla. Contestó, tratando de mantener la voz firme. «¿Hola?» Del otro lado, el llanto de Ernestina atravesó la línea. «Adriana». «Él estuvo aquí. Álvaro, él lo sabe». La voz de la anciana temblaba tanto que parecía quebrarse. Adriana apretó el teléfono contra su oído, con la sangre helándose en las venas. «Tranquila, Ernestina. ¿Qué pasó? Dímelo despacio». La respuesta llegó entre sollozos. «Entró. Me amenazó. Dijo que te encontraría. Traté de ocultarlo, pero le conté dónde vives. Va para allá ahora. Huye, por favor. Huye». Adriana abrió mucho los ojos, con el corazón golpeando como si quisiera salir de su pecho. «Dios mío, no puede ser», murmuró casi sin aliento. Del otro lado de la línea, solo el sonido de una respiración agitada y enseguida el clic abrupto de una llamada cortada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Adriana dejó que el teléfono se le resbalara de la mano, cayendo sobre la mesa. La realidad la golpeaba como un puño. Álvaro estaba vivo, suelto, y ahora lo sabía todo. El reloj parecía no avanzar. Cada segundo se arrastraba como un peso sobre el pecho de Adriana Ramírez. El teléfono seguía tirado sobre la mesa, con la última frase de Ernestina repitiéndose en su mente. «Va para allá ahora». El corazón de la abogada latía descompasado, tan fuerte que sentía la sangre retumbar en sus oídos. Corrió por la sala recogiendo todo lo que pudo: el dossier de pruebas, la laptop, las cartas, las cintas antiguas, pero sus manos temblaban tanto que varias veces dejó caer los papeles al suelo. «Rápido, Adriana, rápido», murmuraba para sí misma, intentando sofocar el pánico que crecía como un incendio dentro de ella. De pronto, un estruendo rompió la noche. La puerta principal fue derribada con violencia, chocando contra la pared con un impacto que hizo temblar los vidrios de las ventanas. Adriana se quedó paralizada, con la sangre helada en las venas. La figura de un hombre apareció en el marco de la entrada, jadeante, con los ojos incendiados por la furia. Era Álvaro, el rostro marcado por el tiempo, el cuerpo endurecido, pero aún reconocible. Alzó la voz en un grito que resonó por toda la casa. «¿Vas a acabar con mi vida? Pues acabo con la tuya primero». El desespero de Adriana se transformó en acción. Agarró lo primero que encontró, una lámpara pesada sobre la mesa, y la arrojó contra él. El golpe hizo que Álvaro retrocediera un segundo, pero enseguida volvió a avanzar, derribando muebles, rompiendo portarretratos, esparciendo los documentos por el suelo. El lugar se convirtió en un campo de batalla. Adriana intentó correr hacia la cocina, pero fue interceptada. Álvaro la acorraló contra la pared, con el rostro a centímetros del de ella, respirando como una bestia a punto de atacar. «¿Crees que puedes destruir mi nombre? Te voy a callar aquí mismo». La abogada luchaba con todas sus fuerzas. Lo empujó con los brazos, intentó golpearlo con un libro grueso, pero nada parecía detenerlo. Álvaro, dominado por la rabia, tomó un pedazo de vidrio roto de la lámpara destruida y lo levantó a la altura de su rostro. La improvisada cuchilla reflejaba la luz tenue de la sala, creando un brillo amenazante. «Última oportunidad, Adriana. Nadie tiene que saber de estas pruebas». Muere en silencio y todo termina aquí. Su mirada era puro desespero, una mezcla de miedo y furia, como alguien que sabía que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Fue en ese instante cuando algo imposible sucedió. Una luz suave, casi imperceptible, empezó a esparcirse por el lugar. Adriana sintió que el aire cambiaba, como si una brisa invisible hubiera atravesado la casa. Álvaro se detuvo por un segundo,
con los ojos muy abiertos, el brazo temblando. «No, no puede ser», balbuceó retrocediendo unos pasos. Adriana también miró hacia el resplandor y allí, de pie en medio de la sala, estaba ella, la niña, translúcida, con el mismo resplandor dorado rodeando su cuerpo. Iris. Adriana no podía creer lo que veía. El corazón se aceleró, pero esta vez no era solo miedo. Era reverencia, como si estuviera presenciando algo que escapaba al mundo real. La niña dio un paso hacia adelante, con la mirada firme, y su voz resonó con una calma poderosa. «Nunca más volverás a lastimar a nadie, Álvaro». El tono dulce contrastaba con la fuerza de sus palabras, como si estuvieran cargadas de una autoridad imposible de cuestionar. Álvaro gritó, dominado por el pavor. «Estás muerta. Yo acabé contigo. Esto no es real». Su cuerpo temblaba como el de un hombre frente a su propio infierno. Aún sostenía el vidrio, pero la mano ya no tenía firmeza. Iris se acercó, serena, y levantó su pequeña mano hacia él. La luz dorada se intensificó, llenando toda la sala, y entonces, en un movimiento rápido e inesperado, lo golpeó en el abdomen con una fuerza invisible. El grito de Álvaro cortó el aire, tropezó, dejó caer el pedazo de vidrio y se desplomó en el suelo, inconsciente, respirando con dificultad. Adriana cayó de rodillas, jadeante, incapaz de creer lo que acababa de presenciar. Sus manos aún temblaban, con los ojos fijos en la niña que se erguía ante ella como un ser que desafiaba toda lógica. «Dios mío, tú me salvaste», murmuró, con la voz quebrada. Iris permaneció inmóvil por unos segundos, mirándola con serenidad, sin decir nada. El silencio de la sala parecía cargado de algo sagrado. Adriana no sabía si llorar de miedo, de alivio o de gratitud, pero algo era seguro. Su vida acababa de ser salvada por algo que iba más allá de la comprensión humana. El silencio después del enfrentamiento era sofocante. La respiración agitada de Adriana Ramírez resonaba en la sala destruida, mezclada con el sonido irregular del cuerpo inconsciente de Álvaro tendido en el suelo. Entre los vidrios rotos y los muebles destrozados, la figura de la niña brillaba en dorado, translúcida, con una serenidad que parecía imposible en medio de aquel caos. Adriana llevó la mano a su boca, en estado de shock, y murmuró con la voz quebrada: «Dios mío, esto no es real». Enloquecí. Iris dio un paso hacia adelante, con los ojos límpidos reflejando una calma avasalladora. «No, Adriana, no has enloquecido. Fuiste valiente. Te mantuviste firme cuando todos habrían desistido». La abogada negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. «Yo pensé que era el final. Nunca imaginé que algo así pudiera suceder frente a mis ojos». La niña se inclinó levemente, como queriendo que cada palabra quedara grabada en el alma de la abogada, y dijo: «Ya tienes todo lo que necesitas. Todas las pruebas están en tus manos. Úsalas, lleva la verdad al tribunal y libera a Daniel». Adriana sintió que su cuerpo se estremecía. Esas palabras cargaban un peso casi divino, como si el futuro acabara de ser escrito. Cerró los puños, respiró hondo y asintió, aún con el rostro empapado en lágrimas. «Lo haré, lo prometo». Nadie más va a silenciar esta verdad. Iris esbozó una pequeña sonrisa, y su presencia parecía volver el aire más ligero, como si trajera una certeza que la abogada jamás había encontrado en los juicios que había enfrentado. Con las manos aún temblorosas, Adriana corrió hacia el teléfono fijo y marcó el número de la policía. Su voz salió firme, pese a la emoción. «Necesito ayuda inmediata. Un hombre buscado, relacionado con crímenes antiguos, está en mi casa. Está neutralizado, pero sigue siendo peligroso. Envíen una patrulla ahora». Mientras hablaba, sus ojos no se apartaban de la figura luminosa que permanecía inmóvil, como supervisando cada decisión suya. Los minutos siguientes fueron una mezcla de eternidad y urgencia.
El sonido distante de las sirenas comenzó a crecer, rasgando el silencio de la noche hasta llenar el aire como una advertencia de que la justicia estaba en camino. Adriana, jadeante, observaba las luces rojas y azules reflejarse en las ventanas rotas. Cuando las patrullas se detuvieron frente a la casa, policías fuertemente armados irrumpieron en el lugar. «¡Manos a la vista!», gritaron, pero pronto sus miradas se posaron en el cuerpo inconsciente de Álvaro en el suelo. 2 agentes corrieron hacia él, lo esposaron con firmeza y verificaron sus signos vitales. «Está vivo», dijo uno de ellos. Adriana, aún en shock, señaló las pruebas esparcidas en el piso. «Él es el verdadero culpable. Todo está documentado. Necesito que esto vaya directamente a las autoridades competentes». Los policías la observaron con respeto y uno murmuró: «Hoy no solo salvó su vida, señora». Mientras Álvaro era arrastrado, inconsciente, hacia afuera, Adriana volvió la mirada hacia la niña. Iris seguía allí, tranquila, el resplandor a su alrededor reflejándose en los uniformes de los policías que parecían no verla. La abogada, con lágrimas aún en los ojos, susurró: «Gracias, gracias por mostrarme que no era demasiado tarde». La niña solo la miró en silencio, y en el fondo de sus ojos había algo más grande que las palabras: la certeza de que la batalla por la libertad de Daniel acababa de ganar una nueva oportunidad. El tribunal estaba repleto. El murmullo de las personas se mezclaba con el crujido de las sillas de madera, creando una atmósfera pesada, cargada de expectativa. En el centro de la sala, Daniel Moreno permanecía esposado, con los hombros encorvados por el peso de 15 años de prisión injusta. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos en la puerta por donde entraría Adriana Ramírez. Sabía que, esta vez, algo diferente iba a suceder. Su corazón latía acelerado, una mezcla de esperanza y miedo. ¿Será hoy? ¿Será que finalmente me van a escuchar?, pensaba, mientras sus manos sudorosas apretaban su rodilla. Cuando Adriana apareció, caminando con firmeza por el pasillo, el ambiente pareció silenciarse. La carpeta negra en sus manos parecía pesar toneladas, pero dentro de ella había algo más fuerte que cualquier cadena: la verdad. Daniel la observó acercarse y por primera vez en años se permitió esbozar una leve sonrisa. Ella se inclinó y le susurró rápidamente: «Hoy se acaba, Daniel. Confía en mí». Los ojos de él se llenaron de lágrimas de inmediato, como si esas palabras fueran la llave que abría la puerta de su alma aprisionada. El juez entró, golpeando el mazo, y todos se pusieron de pie. La audiencia comenzó. Adriana respiró hondo, se levantó ante todos y empezó a presentar las pruebas. Cada carta fue exhibida, cada cinta fue reproducida, haciendo retumbar en el tribunal la voz de Álvaro confesando sus crímenes. Las miradas en la sala se transformaban en asombro con cada palabra que salía de los audios. «Nunca lo descubrirán. Él pagará por mí. Nadie jamás sospechará». El silencio tras cada reproducción era ensordecedor, como si todos necesitaran aire para absorber el peso de esas revelaciones. Adriana no se detuvo. Mostró la confesión manuscrita, con detalles del crimen y de la manipulación de los testigos. Aquí está la letra de Álvaro. Aquí están las fechas, que coinciden con los registros oficiales. Aquí está la verdad que fue enterrada por miedo, pero que hoy sale a la luz. Su voz no vacilaba, aunque sus manos temblaban levemente al levantar cada documento. Daniel, al escuchar esas palabras, sintió una mezcla de dolor y liberación. 15 años, y ahora el mundo entero sabrá que no mentí, pensaba, con los ojos fijos en la jueza. La defensa de Álvaro intentó intervenir, alegando fallas procesales, tratando de minimizar la gravedad de la confesión, pero cada intento era rápidamente desmantelado por las evidencias presentadas. Todo el tribunal parecía inclinarse hacia el lado de Adriana,
como si al fin viera la verdad que había estado oculta por tanto tiempo. Personas del público lloraban en silencio, otras negaban con la cabeza incrédulas. Daniel, por su parte, apenas podía respirar. Cada segundo era una eternidad. Por fin, el juez se recostó en su silla, analizando con calma los documentos frente a él. El silencio era absoluto. Levantó la vista, la fijó en Daniel y dijo con voz firme: «Se revoca la condena de Daniel Moreno. Queda libre para partir». El sonido del mazo golpeando resonó como un trueno que disipaba 15 años de oscuridad. Daniel llevó las manos a su rostro y lloró, con el cuerpo entero temblando. Le quitaron las esposas y el peso que lo aprisionaba por tanto tiempo pareció desmoronarse de una sola vez. Adriana no resistió y lo abrazó fuerte, como quien comparte no solo la victoria, sino también el dolor que la precedió. «Te dije que hoy se acabaría», murmuró en su oído. Daniel, llorando como un niño, apenas pudo responder: «Tú creíste en mí cuando nadie más lo hizo». Todo el tribunal se levantó en aplausos contenidos, como si todos comprendieran la magnitud de lo que estaban presenciando. Por primera vez en 15 años, Daniel respiraba como un hombre libre. Cuando las puertas del tribunal se abrieron y Daniel Moreno dio su primer paso como un hombre libre, la luz del sol lo golpeó con una intensidad casi insoportable. Levantó la mano para protegerse los ojos, como si el mundo allá afuera fuera demasiado grande después de 15 años de oscuridad. El ruido de la calle, los destellos de las cámaras, los gritos de los periodistas lo rodeaban, pero él solo podía escuchar el sonido de su propia respiración acelerada. A su lado, Adriana Ramírez caminaba firme, aunque con el rostro igualmente marcado por la emoción. Sentía cómo el peso de la responsabilidad se desvanecía, transformándose en alivio. En medio de la multitud, algo llamó la atención de Daniel. Entre reporteros, curiosos y policías, había una figura quieta, inmóvil, como si el caos alrededor no la tocara. Era una niña. Ropa vieja, ojos serenos, el mismo resplandor dorado envolviendo su cuerpo. Iris. Daniel se detuvo de inmediato, con los ojos llenos de lágrimas. «Ahí está, y Adriana, mira». La abogada giró el rostro, siguiendo la dirección de su mirada, y entonces también la vio. Por un instante, Adriana olvidó el mundo. Su corazón se agitó al reconocer la misma presencia que le había salvado días atrás. Daniel no pudo contenerse. Corrió hacia la niña, cayendo de rodillas frente a ella, con los hombros sacudidos por el llanto. Tú me salvaste. Tú y Adriana. No estaría aquí si no fuera por ustedes». Su voz se quebró a mitad de la frase y llevó las manos a su rostro, como si quisiera esconder la fragilidad que siempre negó tener. Adriana se acercó lentamente, tocó su hombro y dijo emocionada: «Daniel, nada de esto habría pasado sin ella. Yo solo seguí el camino que ella mostró». Iris, con un semblante suave, extendió sus pequeñas manos y tocó el rostro de Daniel. El calor de ese toque lo hizo estremecer. Fue entonces cuando llegó la revelación, cargada de un dolor antiguo y de una paz al mismo tiempo. Mi nombre era Iris. Hace muchos años, yo fui la niña que Álvaro mató. Fue por mi muerte que te condenaron injustamente, Daniel. Las palabras salieron como un susurro, pero retumbaron como un trueno en el corazón de ambos. Daniel levantó la vista en shock, con la boca abierta, incapaz de pronunciar palabra. Adriana, con lágrimas corriendo, apretó la mano contra el pecho, intentando asimilar el peso de esas palabras. «Volví para corregir ese error», continuó la niña. Sus ojos dorados brillaban con una firmeza sobrenatural. «No podía descansar mientras un inocente pagaba por la maldad que yo sufrí. Daniel, tú no le quitaste la vida a nadie. Al contrario, fue tu inocencia la que mantuvo mi voz viva hasta hoy». Las lágrimas corrieron por el rostro de él como ríos, y su respiración se entrecortaba con sollozos. «Dios mío,
¿Eras tú todo este tiempo?», murmuró, sintiendo un nudo en el estómago y una presión en el pecho que parecía aplastarlo. Adriana, con la voz temblorosa, se acercó aún más. «Tú eres la clave de todo. Fuiste la única capaz de guiarnos hasta aquí. Yo no sé ni cómo agradecerte». Iris sonrió, una sonrisa ligera, pero cargada de una grandeza inexplicable. «Ustedes ya agradecieron. Trajeron la verdad a la luz. Pero Daniel…». La niña volvió a tomar su mano, mirándolo a los ojos con intensidad. «Tu vida todavía tiene valor. Aunque muchos años te hayan sido robados, debes vivir. Vive lo mejor que puedas. Vive por aquellos que no tuvieron la oportunidad». Daniel cerró los ojos, dejando escapar un sollozo profundo, y asintió con la cabeza. «Lo prometo. Voy a vivir. Viviré cada día como si fuera el último, porque ahora sé que no fue en vano». Cuando abrió los ojos, Iris sonreía. El resplandor a su alrededor comenzó a intensificarse, haciéndose cada vez más fuerte, como si el mismo cielo la llamara de regreso. Adriana sostuvo el brazo de Daniel, ambos presenciando la escena en silencio, con lágrimas en los ojos. Poco a poco, el cuerpo de la niña empezó a desvanecerse, como polvo dorado arrastrado por el viento. «No, no te vayas aún», murmuró Daniel, extendiendo la mano, pero ya no había manera de detenerla. Iris desapareció frente a ellos, dejando solo un resplandor suspendido en el aire, que pronto se apagó. El vacío fue inmediato, pero también había una extraña sensación de plenitud. Daniel respiró hondo, con el rostro aún empapado en lágrimas, y murmuró: «Voy a vivir, lo prometo». Adriana, a su lado, solo apretó su mano en silencio. Ambos sabían que nada sería igual a partir de ese momento. El resplandor dorado de Iris aún parecía flotar en el aire, incluso después de que su cuerpo se deshiciera como polvo arrastrado por el viento. Daniel Moreno se quedó ahí, inmóvil, mirando el espacio vacío donde la niña había estado segundos atrás. Su corazón latía con fuerza, no solo por la emoción, sino por el peso de las palabras que ella había dejado. «Tu vida todavía tiene valor. Vive». Respiró hondo, sintiendo por primera vez en 15 años que sí había un mañana. Adriana Ramírez, a su lado, aún sostenía con firmeza su mano, como quien no quiere dejarlo perder ese instante de revelación. Cuando comenzaron a caminar hacia el auto, el ruido de la ciudad volvió a llenar el espacio. Los periodistas gritaban preguntas, las cámaras parpadeaban, la gente se aglomeraba para intentar conseguir una imagen de aquel hombre que había enfrentado la muerte y vencido. Pero Daniel no escuchaba nada. Para él, el mundo parecía ir en cámara lenta, como si estuviera reaprendiendo a existir. Cada paso sobre el suelo de piedra resonaba como un renacimiento. Miró a Adriana y murmuró: «¿Sabes qué siento ahora? Como si hubiera vuelto a nacer». Adriana sonrió con lágrimas discretas en los ojos y respondió: «Y naciste, Daniel. La justicia es lenta, dura, pero a veces llega de formas que nunca imaginaríamos». Él soltó una risa breve, aún entrecortada por el llanto. «¿Quién lo diría? Yo, que perdí tantos años, ahora tengo el derecho de soñar otra vez». La abogada apretó su mano y completó: «Y ese derecho nadie te lo volverá a quitar». Siguieron juntos por la escalinata y la multitud abrió paso instintivamente. El sol, que ya se ponía, teñía el cielo de naranja y dorado, el mismo color que rodeaba a Iris cada vez que aparecía. Daniel levantó el rostro, cerró los ojos y dejó que la luz tocara su piel. Se sentía como un niño descubriendo la vida por primera vez, con la diferencia de que ahora sabía el valor de cada segundo. Hoy no es solo libertad, hoy es un llamado a vivir, pensó, con la respiración pesada, pero llena de propósito. Detrás de ellos, los reporteros seguían intentando arrancar respuestas, pero ningún micrófono, ninguna pregunta podía traducir lo que sucedía dentro de aquel hombre. Adriana, caminando firme,
Sabía que también había renacido. La experiencia con Iris había cambiado no solo su carrera, sino su alma. Mirando a Daniel, dijo en voz baja, casi un susurro: «No hicimos esto solos, fuimos guiados». Él asintió, con un brillo distinto en los ojos, y respondió: «Y nunca olvidaré quién nos guió». Al llegar al auto, Daniel se detuvo, volteó hacia atrás y contempló por un instante el edificio del tribunal. Era el mismo lugar que, años antes, le había arrebatado la libertad, pero que ahora se convertía en el escenario de su redención. El contraste lo hizo sonreír entre lágrimas. ¡Qué ironía! El mismo lugar que me condenó, ahora me devuelve la vida. Adriana puso la mano en su hombro y dijo: «No es ironía, Daniel, es destino». El mundo parecía caótico alrededor, pero dentro de ellos había solo paz. Daniel respiró hondo, mirando el cielo dorado, y declaró para sí mismo, en silencio y con convicción: «Hoy volví a nacer, y esta vez voy a vivir como nunca». Y así, la historia de dolor se transformaba en una nueva jornada de vida, no solo por la justicia conquistada, sino por el milagro invisible que los había guiado hasta ahí. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.